Voy a dar inicio a nuestros invitados, partiendo por Sergio Fabio, que es BIM Manager de Nuevo Pudahuel, es el encargado de la parte de operación del aeropuerto de Santiago, que va a hablar de BIM para operaciones y mantenimiento de edificios. Así que, por favor. ¿Vale? Quiero contarles que ya tenemos preguntas, vamos a hacerlas todas al final de la ronda, al final de las charlas, perdón. Hay bastante interesantes. Tengo todos los celulares de todos, así de cada, como nos quitaron los asientos, ya tengo los celulares de todos. Pero básicamente la estoy leyendo y vamos a darle, ojalá, la posibilidad de responder durante el periodo de respuestas del final de la charla. Ahora voy a dejar a Sergio. Quiero contarles que esa canción no es casual. Él fue el que dijo, para cada presentador deben tener una canción que le permita introducir y comenzar su charla. Así que el chico, ¿qué dije? Fue Chayanne. Y por eso que cogimos a Esteban Chayanne, que es Provócame, y ahora viene el chico, el BIM Manager de Chile, ¿sí? Sí. Nuestro rockstar, nuestro profesor, Sergio Fabio. Bienvenido, tengo cosas acá. Gracias. Hola, hola a todos, primero que nada. Ahí sí, están despiertos. De partida, muchas gracias por venir, la verdad que estamos llenos. Yo creo que Bénica va a tener que arrendar el Movistar Arena para la próxima, algo por ahí. Y básicamente mi charla es respecto a algo que pocas veces se habla acá, que se llama operación y mantenimiento, o en inglés Facility Management. Esto fue lo primero que hice yo cuando me dijeron, oye, vas a tener que dar una charla o una presentación de Facility Management. En ese entonces, en el año 2013, en el primer diplomado de BIM Manager que hacía el caballero Chayanne, que está ahí. En ese entonces, afortunadamente, Esteban me dijo, ¿sabes qué? Tengo un tema para que lo desarrolles, para que lo presentes, y es Facility Management, ya que tú trabajas, yo tenía un background que era de hospitales generalmente, ya que tú trabajas en eso, creo que es un tema que te va a ayudar. Entonces, recopilé los datos, obviamente mi primer dato fue la Wikipedia, y en Wikipedia salía Facility Management en la gestión de los edificios, sus activos y sus servicios. No me dice mucho eso. Después me dice, los servicios suelen dividirse en hard service, soft service. Los primeros incluyen tareas como asegurarse de que el aire acondicionado de un edificio funcione de forma eficaz, fiable, segura y legal. Y en los soft service encontramos actividades como asegurarse de que se haga la limpieza del edificio de forma regular o controlar el trabajo de los contratistas. La verdad que poco a poco me fui metiendo en esto. Ya son 5 años atrás. Pero en ese entonces, cuando di la presentación precisamente a Esteban, que era el profesor, tampoco le entendía mucho. Pasaron 3 meses y pasó algo medio curioso. Me dio una gastritis brutal. Tan brutal que yo dije, oye, esta cuestión es como apendicitis, algo, y necesito irme a la CSM, a la clínica me refiero, por si acaso. Fui a la clínica, fui a urgencia. En urgencia obviamente te dicen, ok, tiene que firmar un pagaré. Firmé el pagaré, me hicieron pasar.
esperé mi turno pacientemente. Me llevaron en ese entonces a hacerme los exámenes, me dijeron, ¿sabe qué? Probablemente puede ser que tenga apendicitis. Mientras esperaba los resultados del examen, me dijeron, ¿sabe qué? Le vamos a dar un suero, tiene que estar 2 horas ahí. Y en esas 2 horas, que uno está en un box, sin tele, sin nada, piensa cosas. Entonces, se me ocurrió pensar en lo que estaba haciendo de presentación antes, en eso de Facility Management. ¿Por qué se me ocurrió pensar en eso? Porque curiosamente, cuando estaba esperando que me llamaran al box de urgencia, leí algo terrible. Leí cuánto me salía la hospitalización de la clínica si es que entraba a pabellón. Y en ese caso, 800, 1.000 pesos más o menos. ¿Ya? Ahora, como ya estaba medio asustado con eso y seguí pensando, dije, ok, si en verdad vale 801.000 pesos el día de hospitalización, si yo sigo pensando, digo, ¿sabes qué? Como yo trabajo en hospitales, sé que cada una de esas camas de hospitalización van a una unidad manejadora de aire, ¿cierto? Porque efectivamente el Ministerio de Salud te tiene que decir, ¿sabes qué? Necesitas tantas renovaciones de aire para que funcionen esas salas de hospitalización. Como ya tenía esto asociado del Facility Management, dije, oye, ¿y qué pasa si yo sé que una UMA va a dar servicio como a 30 salas de hospitalización? Por lo tanto, si es que llega a fallar una UMA por mantención o por operación, eso va a significar algo como por un costo de 24 millones por día. Entonces ahí ya dije, ¿sabes qué? Estoy haciendo la relación y estoy viendo cuál es la lógica que tiene esto. ¿Por qué es tan importante la operación? ¿Por qué es tan importante el mantenimiento y los planes preventivos de mantenimiento? Por ejemplo, si esa UMA, yo digo, si es que falla, ¿qué modelo de UMA tengo? Ni idea si es que no tengo la información a la vista. ¿Qué especificaciones tiene? Tampoco tengo idea. ¿Qué componentes tiene? Si es que tiene un filtro, si es que tiene un coil para la temperatura, etcétera. ¿Qué número de serie tiene? ¿Se han fijado que si ustedes van a comprar, por ejemplo, cuando le hacen mantenimiento al auto, les piden algo que se llama BIN? O si es que van a hacer algo con el celular, si es que quieren repararlo, les piden el número serial. Lo mismo piden para estos aparatos, digamos, major asset que se llaman. ¿Cuál es el representante en Chile? ¿A quién le tengo que reclamar? ¿Qué áreas tengo afectadas? Porque puede ser que efectivamente tenga las áreas de hospitalización del ala izquierda y no las del ala derecha. Tengo que saberlo de alguna forma. ¿Qué setup tiene? Porque esa manejadora se tiene que comunicar con una central de monitoreo. Por lo tanto, tengo que hacer un setup de protocolo. ¿Qué fecha de mantenciones? Si estará dentro de la vida útil de esa manejadora. O simplemente, si está al final de la vida útil, simplemente ya tengo que pensar en otro equipo. Y lo más importante y lo más básico, ¿dónde se ubica? Si yo llamo a un técnico, le tengo que decir, oye, ¿para dónde tienes que ir? Todo eso me hace que este tema de Facility Management o de operación y mantenimiento tiene una lógica mucho más profunda. Entonces, empecé a seguir mi investigación y vi qué pasaba con el Facility Management en el mundo. Resulta que según la IFMA, o International Facility Management Association, que es una asociación que está de 1980 en el Facility Management, por lo tanto, llevan prácticamente 40 años en esto y saben más o menos de lo que hablan, dice que el 90% de los costos de un edificio ocurre precisamente en el periodo de operación. Más que en cualquier otro periodo, más que en el de construcción, más que en el de todo eso. Si consideramos que un hospital en Chile está planificado como 30, 40 años, ese costo es importante. Pero ¿qué es lo que pasaba? El Facility Management existía desde esos 40 años, pero tenía problemas. Y los problemas básicamente eran de manejo de la información. Por ejemplo,
el primer problema y uno de los más importantes es la dificultad en recopilar archivos y en acceder a la información. ¿Qué es lo que pasa? Si es que estoy pensando en el Facility Management más viejo, tengo un container lleno de papeles. Si es que me falla algún aparato, algún equipo split, algún fan coil, tengo que buscar dentro de todos esos papeles cosas como la especificación técnica y cosas como los planos a los cuales está relacionado, ¿correcto? De tal manera que el tratar de encontrar esa información, ya perdí varios días y ya vimos cuánto salía más o menos una manejadora que tenía un problema que eran como 24 millones. Por lo tanto, pierdo más días, pierdo más dinero. Ahora, en el caso de que fueran CAT esos archivos, el tema más que nada está dado por la relación de esos archivos. Ok, está por ejemplo el plano de clima, pero necesito saber en el plano de electricidad a qué tablero está conectado. Necesito además buscar en algún lugar las especificaciones técnicas y todos los documentos asociados. Entonces, ese es uno de los grandes problemas. Y el otro problema, que es bastante grande, es la información desactualizada e inexacta. ¿Quién de ustedes ha tenido un plan ASBIL, pero ASBIL, bueno, acá en Chile? Bueno, yo estoy hablando del 90% de que es, oye, confío en este plan ASBIL. Nadie. Todavía no tenemos una cultura de hacer un plan ASBIL que realmente sea como lo que se construyó. Porque generalmente la confección de los planos ASBIL es, oye, te llegan una hojita con unos rayados, ¿cierto? Y ese es más o menos tu plano que tienes que hacer. Entonces, ojo con eso, porque aquí se importa. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros siempre preguntamos al tipo de mantenimiento, oye, si tú botas el tablero de fuerza 31, ¿cómo sabes a qué locales comerciales está afectando? No, ¿sabes qué? No lo sé y lo único que lo voy a saber es porque me van a empezar a llamar de los locales comerciales que no tienen luz y así voy a hacer, digamos, la lógica de qué está conectado con qué. Eso obviamente no puede ser. Entonces, es ahí que tenemos un problema, pero además de un problema tenemos una oportunidad. La misma organización, la IFMA, dice, ok, tú tienes un edificio que sea de 450.000 metros cuadrados, por ejemplo, un edificio grande. Tienes que básicamente establecer un plan de mantenimiento, o sea, tienes que ingresar todos los activos. Los activos son como los equipos mecánicos, por ejemplo, porque tienes que darle mantenimiento cada 3 meses, 6 meses, 1 año, etc. Por lo tanto, en la actualidad se ingresa manualmente todos esos activos, uno por uno. ¿Qué pasa si les digo que esos activos, por ejemplo, en un proyecto como el aeropuerto son 30.000? Necesita un ejército de personas para meter eso. ¿Ya? De hecho, esta organización la calculaba entre 1 y 3 dólares por cada metro cuadrado. Y además de eso decía, ¿sabes qué? Recién cuando tengas toda la información, va a ser cuando ya se inició la puesta en marcha del activo. Por lo tanto, si ya se inició la puesta en marcha del edificio, no puedes hacer planes de mantenimiento anterior a que esté ejecutado. Obviamente la dificultad de acceder a la información del activo cuando ocurre una falla, lo que les decía, oye, ¿sabes qué? Voy a llamar a un técnico, ¿cómo le digo dónde está el tablero tanto? ¿Dónde está la UMA 30? ¿En qué piso está? En un proyecto de 450.000 metros cuadrados no pueden mandar a alguien a cualquier lado. ¿Qué pasa con el Facility Management en Chile? En estos momentos está iniciándose este tema, está realmente en pañales, ¿ya? No teníamos experiencia anteriormente, por lo menos en los proyectos públicos. Recién, en el 2015, las bases de licitación incluyeron la solicitud de que BIM se tenía que asociar con el Facility Management. Y eso expresamente en 2 proyectos. Uno que fue el aeropuerto Arturo Merino Benítez, que todos lo conocen, y el otro el aeropuerto Carriel Sur. Si mal no recuerdo, se han ido sumando un poco más de aeropuertos, pero siempre en la figura de concesión, ¿ya? Donde básicamente lo que dicen la base de licitación es que, oye, ¿sabes qué?
tienes que relacionar esto de operación con el modelo BIM y tienen que comunicarse los dos permanentemente, en resumidas cuentas. Entonces, llegamos al tema del aeropuerto y decimos, ok, nos piden Facility Management, pero ¿por dónde empezamos si no tenemos, digamos, la fuente de que algo de esto se haya hecho en Chile anteriormente? Entonces, lo único que empezamos a hacer es preguntarnos cosas, es ver qué problemas teníamos. Pero sí teníamos algo claro, que nosotros íbamos a tener distintos usuarios, que efectivamente íbamos a ser un equipo interdisciplinario y que teníamos que prestar nuestro, entre comillas, producto de activos hacia la gente de mantenimiento, hacia la gente que hace el plan anual, etcétera, etcétera. Y lo primero que nos saltó como pregunta es, ¿qué cosas vamos a meter en el modelo BIM? Porque, por ejemplo, dijimos, ok, lo primero que necesitamos saber es cómo se llama el archivo, cómo se llama el activo, ¿cierto? Si, por ejemplo, un tablero eléctrico se llama T2F, tenemos que ver que efectivamente eso cuando se ingrese como activo, se ingrese con ese nombre. Sin embargo, teníamos problemas, ya que ese tablero estaba nombrado de una forma en los planos, nombrado de otra forma en los diagramas unilineales y nombrado de otra forma cuando íbamos a verlo y veíamos el sticker negro. Entonces, lo primero con que nos encontramos es que efectivamente teníamos que coordinar la información y teníamos que hacer un chequeo de campo para ver que eso realmente era lo que estaba puesto. O sea, imagínate que nosotros enviáramos a un técnico y le dijéramos, oye, ándate al tablero T2F y ese tablero en verdad el sticker dice cualquier otra cosa. Vamos a estar al técnico moviéndose 1 hora para encontrar ese activo que no existe. Entonces, otra de las cosas que nos preguntamos es básicamente qué documento necesito integrar. Porque necesito integrar planos, especificaciones técnicas, ¿cierto? Eso es lo tradicional. Pero, ¿qué pasa con necesito saber cuánto es la garantía del equipo? Necesito saber, por ejemplo, cuál es el manual de mantenimiento del equipo. Todas esas cosas, todos esos documentos, uno los tiene que definir al principio y tiene que decir, oye, esta va a ser mi solicitud para un modelo as-built. ¿Cómo logro también que se conecte el BIM con el programa de CMMS, que es básicamente operaciones? Y eso es un tema. Entonces, fuimos creando varias cosas, fuimos creando, digamos, varios tableros de parámetros, fuimos diciendo algo súper importante que es tratar de normalizar en un país que no tiene estándar, tratar de normalizar una cosa tan básica como los nombres. Fíjense que teníamos, por ejemplo, en una parte teníamos tablero eléctrico, después se nombraba cuadro eléctrico, después se nombraba cuadro tablero eléctrico. Entonces, ¿cómo lo entendías? Porque nosotros le pasamos esa información, de hecho, a nuestro equipo de mantenimiento, y nuestro equipo de mantenimiento le dijo, oye, esta cuestión no me sirve para hacer un plan de mantenimiento. Tienes que normalizarlo. Y eso es lo que tratamos de hacer y eso es lo que estamos en proceso permanente. Lo otro es decir, ¿qué parámetro es un parámetro de tipo y instancia? Y definir todos esos parámetros, estoy hablando de 300 y tantos parámetros, teníamos que decirle dónde estaba la dirección. Porque en el fondo el programa de mantenimiento le tengo que decir, oye, anda a buscar esto a este lugar. Tremendo tema también. Lo que les hablaba anteriormente, ficha de aprobación, especificaciones técnicas, garantía, manual de usuario, manual de servicio, reporte de prueba, etcétera, etcétera, etcétera. Tema importante, ¿cómo hago la integración? Porque básicamente lo que hicimos nosotros es decir, ok, tenemos un software BIM, en este caso Revit, y tenemos que mandarlo al software de operación, que en este caso era Maximo. ¿Lo podíamos mandar inmediatamente o necesitamos algo que se llama un middleware, que es básicamente un traductor? En esta ocasión nosotros utilizamos un traductor, que en este caso fue Ecodomus. Hay varios traductores, digamos, en el mercado. En este caso utilizamos Ecodomus, y lo que hace es básicamente mandar información, escribir información, leer información. Y eso cada 5 minutos a la base de datos que tiene el aeropuerto respecto a mantenimiento, que en este caso está aquí donde dice Máximo.
eso lo hace permanentemente. De tal manera que si tú tienes alguna ficha de trabajo, alguna orden de trabajo, lo sabes inmediatamente en el middleware. Y si quieres, por ejemplo, si va un personal a terreno y dice, ok, voy a chequear el número serial del activo, ese número serial se mete en el middleware y va de nuevo a parar hacia Revit. Comunicación entre datos. Lo que les decía anteriormente, ver qué datos estaban en el modelo, hacer los parámetros, que eran múltiples parámetros compartidos, decirle cómo se llaman porque también tenían distintos nombres, así que eso era complicado. Si se fijan ahí, por ejemplo, tenemos un chiller. Ahí está el chiller de la plataforma de Codomus. Y ahí está básicamente cosas como el tag number, que es como aparece en el plano. Datos de eso. Y también ubicación en 3D. ¿Cuál es la gracia también de esta plataforma? Es que el tipo que opera esta plataforma no necesita saber BIM. El tipo de esta plataforma puede ser el operario, el técnico que va a terreno y simplemente con el tablet, con el iPad, con lo que sea, se conecta y mete información. Y nosotros sabemos que a través de esta plataforma esa información va a llegar a nuestro BIM y va a llegar al software de operación. Documentos, cuando esté en el campo, cuando esté en donde está, digamos, el chiller, esas cosas, el operario puede tener acceso a documentos sin ningún problema, sin tener que ir a la oficina. Por ejemplo, aquí tienen la ficha de aprobación de material. Cosas que nos encontramos en esta parte inicial de la integración. Problemas, como les decía anteriormente. Fíjense que eso que dice 19XRB 8988 595 MHFHE 52, ¿qué es? Nadie sabía lo que era. Eso era un chiller. Entonces lo que tuvimos que hacer es decirle, ¿sabes qué, muchachos? Tienen que normalizar los nombres porque esto lo tiene que entender desde nosotros hasta el tipo que está al final operando el mantenimiento. Entonces, yo sé que en una primera instancia a nosotros nos odiaron porque les dijimos, oye, normalicen todo esto, pero tiene una razón, o si no, esta cuestión no funciona. Parámetros, como les decía, cuadro eléctrico, tablero eléctrico, ancho, anchura, width, generador eléctrico, grupo generador, todo se tenía que normalizar. Otro problema, ¿cómo detectar la ubicación de los elementos? Si se fijan, uno normalmente cuando dibuja en Revit, por ejemplo, hace los rooms hasta llegar al cielo, ¿cierto? Eso es como súper tradicional. El tema que para identificar ese fan coil que está en un cierto recinto, tú tienes que hacerlo chocar con este room. Entonces, tienes que hacer un modelo especial que la elevación del room simplemente llegue hasta fondo de losa para que vaya reconociendo cada elemento. Si no, no puedes hacerlo reconocer. Tenemos un tema, por ejemplo, tenemos archivos separados que obviamente es la forma de hacer esto. Porque simplemente con la cantidad y el peso que tenemos es imposible que todo lo metan en un archivo. O sea, olvídalo. Pero eso tiene una dificultad, que necesitamos conectar lógicamente las cosas. Necesitamos decir que tal fan coil va conectado a tal tablero. No podemos hacerlo en Revit, pero sí podemos hacerlo en esta plataforma. Y por eso nosotros estamos haciendo como una fabricación de un esquema básico de diagrama unilineal, que básicamente lo que nos dice es, oye, estos tableros que están allá o estos activos mayores se conectan a tal tablero. De esa forma sabemos que si tenemos un problema en una celda, en un tablero, ¿qué vamos a afectar? Y eso en operación, créanme que es realmente importante. Lo hacemos a través de la plataforma de Codomus. Es la única forma de establecer las relaciones, por esto de archivos separados. Controlar el nivel de detalle para no sobrecargar la plataforma. Esto nos ha pasado a nosotros. Ese nivel de detalle usted no lo haga. En serio. No sirve para nada. O sea, en serio.
usted no lo haga. A mí lo único que me interesa saber es básicamente que ahí hay un sprinkler, que puede ser básicamente el mismo cilindro que en la familia básica de Revit, y lo que más me interesa es la información que tiene ahí. Me interesa efectivamente qué tipo de sprinkler es, cuántos litros por minuto toma, cuál es la ubicación, pero es esa información, no es geometría. Pasa lo mismo con muchos elementos, o sea, a mí de la manejadora de aire, la verdad que no me interesa que tenga la marca modelada, porque eso lo tengo a nivel de información. Entonces, la visión tiene que cambiar levemente, tiene que cambiar hacia la información. Eso es lo que nos interesa a nosotros y eso es lo que nos interesa para operar. Lo demás. Conclusiones. ¿Qué es lo que aprendimos de esta primera parte de experiencia? Nosotros llevamos aproximadamente un año, pero ese año deben ser un par de meses, yo creo que 8 meses, ya metiéndonos derechamente en el tema de Facility Management. Nos metimos anteriormente precisamente para ver las dificultades que íbamos a encontrarnos, porque según base de licitación eran 6 meses después de terminado el aeropuerto. Nosotros queríamos esto, empezar a analizarlo y decir, oye, ¿cuál es la metodología que tenemos que usar? ¿Qué es lo que necesitamos pedir para los modelos as-built? ¿Qué información necesitamos meter? Entonces, primera cosa, urge una estandarización y aplicación de normas. En serio que no hay normas para nada, la nomenclatura de los nombres es súper complicada. Si es que no se regula en el BIM, en el BEP, BIM Execution Plan, queda la embarrada. O sea, pero hay que hacerlo, hay que hacer esa normalización. No existe la metodología nacional referente a cómo es el proceso para BIM, para FM. No existe nada en este momento. De hecho, lo que estamos tratando de hacer en estos momentos es tomar lo que estamos aprendiendo, que básicamente es mucho de ensayo y error, y tratar de así formar una metodología y, si Dios quiere, publicarla en algún momento. Porque esta experiencia va a ser, digamos, única en Chile. Es la primera vez que se hace en Chile. Tenemos que realizar planos as-built de mucha mejor calidad. O sea, yo en algún momento tengo que decirle al técnico, ¿sabes qué? Necesito cortar toda esa área de agua potable y para eso necesito decirle dónde está ubicada esa válvula. Y para eso necesito saber que hicimos un plano o un modelo as-built de buena manera. Beneficios. Los beneficios que tomamos acá son básicamente con la experiencia internacional. Obviamente, como no tenemos experiencia nacional todavía, pero la vamos a tener, estos son más o menos los beneficios. Son basados en un libro que se llama BIM for Facility Management, que la verdad que salió el 2013, si mal no recuerdo, y un libro que es bien apropiado para leer. ROI de 64%, payback de 1.57 años, o sea, básicamente en 1.57 años de la inversión de BIM se paga esto, lo que es súper bueno. Reducción de tiempo de las órdenes de trabajo a la mitad, lo que les decía anteriormente. Oye, el técnico no va a estar dando vueltas en el edificio, sino que le va a decir exactamente, tiene que ir ahí. Y eso es un ahorro de costo notable también para ellos. Mejor eficiencia del edificio por mejores trabajos de mantención. ¿En qué sentido? Es mucho más fácil tener el plan de mantenimiento de todos los elementos. Yo le estaba hablando 30.000 elementos. Obviamente, un Excel no da para eso, sino que aquí estamos hablando de manejo de base de datos. Eso es más o menos lo que hicimos nosotros. Un momento, por favor. Antes que todo, quiero que también que sepan que esto es fruto de un equipo. Aquí es imposible hacer esto solo. Y parte de mi equipo está acá, que es Susana Osorio, que está ahí, que por favor, en serio le pido un aplauso para ella. Para Cecilia Vanille, que está ahí. Y también para Osvaldo Rodríguez, que también nos hace consejo. Y obviamente, ustedes saben que nadie puede hacer un proyecto de esta característica solo. O sea, esta cuestión es inmensa, así que en parte también hay que entender que la otra parte, la contraparte de nosotros, que es básicamente CJB,
también hacen un gran trabajo. Y en ese sentido, nuestra colaboración ha sido mutua, ¿ya? Y entendemos el problema. La lección, seguir trabajando, seguir pegándose costalazos, porque es la única forma de aprender. Y vamos, que ojalá publiquemos esta metodología para que les sirva también a ustedes. Muchas gracias.